Continuando con la sección 1.1 sobre plano numérico, distancia y punto medio, se nos plantea el siguiente ejercicio. Demuestre que los puntos A, B, C y D son los vértices de un rectángulo. En primeras de cambio tenemos que graficar, o sea que en el sistema coordenado comenzamos colocando todas las componentes de los vectores de los vértices y después la relación que existe entre ellos, es decir, menos 4 y menos 1, menos 2 y menos 3, 4 y 3 y finalmente 2 y 5. Ellos nos permiten ubicar perfectamente nuestros puntos y el supuesto rectángulo que tenemos que demostrar viene dado de la siguiente forma. Cuando se pregunta usualmente a los participantes qué es lo que debemos probar, usualmente surgen las siguientes ideas. Algunos dicen, tenemos que probar que la longitud de los lados opuestos son iguales, es decir, que la distancia de AB es igual a la distancia de CAD, que la distancia de AD es igual a la distancia de BAC, pero en realidad eso no demuestra que la figura sea un rectángulo, sino que la figura es un paralelogramo. Otras personas opinan que hay que probar que la longitud de las diagonales son iguales. Si la longitud de las diagonales son iguales, no prueba que es un rectángulo, porque hay ciertos trapecios simétricos cuya longitud de los diagonales son iguales, pero sin embargo ellos no son un rectángulo sino un trapecio. En todo caso, podemos irnos con paso firme a garantizar que todo rectángulo lo forman dos triángulos rectángulos opuestos. Podemos hablar de un triángulo rectángulo con los vértices A, C, D y el otro triángulo A, B, C. Si tomamos, sin perder generalidad, un triángulo, digamos el ACD, al ser rectángulo, él debe satisfacer el teorema de Pitágoras. Entonces, si satisface el teorema de Pitágoras, probamos que el triángulo es rectángulo. Si análogamente probamos que el otro triángulo también es rectángulo, allí estaríamos probando que la figura es un rectángulo. Entonces, aprovechemos de verificarlo de esa forma. Vamos a calcular la distancia de AC, la distancia de CAD y la distancia de AD en primeras de cambio. La distancia de AC, si tomamos como referencia los elementos de A y C y tomamos como x2 a 4 e y2 a 3, sería 4 menos menos 4, 4 menos menos 4, 3 menos menos 1, 3 menos menos 1. Sabemos que menos por menos es más, quiere decir que aquí hay una suma. 4 más 4 serían 8. Menos por menos más quiere decir que 3 más 1 es 4. Esto nos conduce a que 8 al cuadrado es 64, 4 al cuadrado 16 y así la distancia de AC sería en raíz de 80. Ahora calculemos la distancia que hay de AD. La distancia que hay de AD, tomando estos como base, x2 y 2, sería 2 menos menos 4, 5 menos menos 1. En este caso tendríamos menos por menos más, 2 más 4, 6, menos por menos más, 5 más 1, 6. Dicho de esta forma, 36 más 36 me daría raíz de 72. Ahora nos falta calcular la distancia que hay de CAD. La distancia que hay de CAD sería 2 menos 4, 2 menos 4 al cuadrado, más 5 menos 3 al cuadrado. Fíjense, mucho cuidado, 2 menos 4 sería el mayor se le resta al menor y se coloca el signo del mayor. Sería menos 2 al cuadrado. Y 5 menos 3 sería 2 positivo al cuadrado. Fíjense que cuando sea así, se sugiere que ustedes coloquen paréntesis para que no haya error o confusión. Sin embargo, número negativo elevado a exponente par, él va a cambiar a positivo. Y ya el 2 al cuadrado también me representa 4, quiere decir que este sería raíz de 8. Ahora bien, decíamos por el planteamiento inicial que lo que se quiere es verificar si ese triángulo es rectángulo. O sea, se debe satisfacer si los triángulos formados por AC y D y por ACB cumplen el teorema de Pitágoras, entonces dichos triángulos serán rectángulos y por ende ABCD será un rectángulo. Entonces lo que estamos probando es qué pasa con ACD. ACD, de acuerdo al teorema de Pitágoras, sería lo siguiente. Fíjate que la diagonal sería la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado sería
el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Cuando sustituimos los valores que nos dieron respectivamente, fíjense que estamos llegando a la siguiente identidad. Y si el cuadrado cancela la raíz cuadrada en cada término, estamos llegando a una verdad, porque efectivamente 72 más 8 es 80. Quiere decir que si esto es cierto, es porque esto se satisface. Y si esta ecuación se satisface, que representa el teorema de Pitágoras, es porque el triángulo inicial era rectángulo. Análogamente, ustedes pueden verificar el otro. Esto se lo dejo de ejercicio a ustedes para la casa. Y de esta forma, los vértices forman un rectángulo. Ahora pasemos a otro concepto fundamental, que es el de punto medio. Para esto lo vamos a construir. ¿Qué será el punto medio? Bueno, de entrada, si consideramos un P sub 1 de componentes x1 y 1 y un P sub 2 de componentes x2 y 2, entre P1 y P2 sabemos que hay un segmento de recta que los une. Ya hemos calculado la distancia de eso. Pero ahora estamos interesados en definir quién será el punto que se encuentra ubicado exactamente en la mitad del recorrido entre P1 y P2 por esta línea recta. Es decir, queremos construirnos un punto que tenga componentes x e y y que la distancia de aquí hasta acá sea la misma distancia de aquí hasta acá. Si eso es así, el valor que aparece entre el recorrido, o mejor dicho, la distancia entre x1 y x2, se ve dividida por el elemento x, es decir, que x estaría ubicado exactamente en este recorrido. Para interpretar esto, veamos que este segmento de x1 a x viene dado por x menos x1 y este otro segmento de x a x2 viene dado por x2 menos x. Si estamos buscando el punto medio es porque la componente en x será el valor promedio, es decir, que esta distancia es igual a esta otra. Esto significa que si se cumplen la igualdad de las dos distancias, despejando x, llego a que x sería el valor promedio. Es decir, bastaría con sumar las componentes en x y dividirla entre 2 para determinar la componente en x. Análogamente, la distancia que hay de I2 a I sería I menos I2 y la distancia que hay de I a I1 sería I1 menos I. Haciendo la igualación correspondiente y despejando la x, también sería el valor promedio. Quiere decir que se define el punto medio como el lugar geométrico ubicado entre el recorrido rectilíneo entre P1 y P2. ¿Y cómo se calcula? Bueno, a través de estas fórmulas. Pues. X sería el valor promedio de los extremos e Y sería el promedio de los extremos en el eje horizontal y eje vertical respectivamente. Ejemplo simple de esto. Si un segmento tiene extremos A y B, hallar su punto medio. Aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir. Aquí tengo x1, y1, x2 y 2, sustituirlos en la ecuación. Hacemos las sumas algebraicas, es decir, menos 7 más 3 sería menos 4, 2 más menos 4 sería menos 2, y aquí en este caso menos 4 medios me da menos 2, menos 2 entre 2 me da menos 1. Quiere decir que si ustedes buscan, grafican estos extremos A y B y trazan el segmento de recta entre A y B y luego grafican M de coordenadas menos 2, 1, van a observar que este valor de M está ubicado exactamente en la mitad del segmento de recta. Ahora, otro ejemplo típico es cuando nos dan un extremo del segmento rectilíneo y su punto medio. La idea es calcular el otro extremo, es decir, nos están dando x1 y su 1, nos están dando xy y ahora tenemos que calcular x2 e y2. ¿Ok? Como sabemos el valor promedio de las x, sustituimos 3 por x y sustituimos menos 4 por x1 y simplemente despejamos x2. Análogamente vamos a sustituir menos 1 en y 2 en y sub 1 para determinar y sub 2. Esto nos dice que el otro extremo será 10 menos 4. ¿Qué podemos hacer para verificarlo? Bueno, ubica el punto 10 menos 4, ubica el punto menos 4, 2,
Traza un segmento de recta que une estos dos puntos y observarás que al graficar el punto 3 menos 1, él va a estar ubicado exactamente en la mitad del segmento de recta.